Bien, hoy estamos en los retos de la política con Soledad Loaeza. Soledad Loaeza es profesora emérita de Ciencia Política del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, del Colegio de México. Soledad, mil gracias por participar en los retos de la política. Bienvenida y tienes la palabra. ¿Cuáles son los retos de la política, en tu opinión? Yo creo que en este momento el reto principal que tiene la política es el de la credibilidad de los ciudadanos que están un poco hartos, pienso yo, de los muchos líos que representa la política, de los desacuerdos, de los conflictos, de las tensiones, de la revelación de problemas de corrupción. Entonces, hay que hacer que la política sea nuevamente vista como una actividad noble y no únicamente como una manera de tomar el pelo a los demás, una manera de hacer trampa, una manera de apoderarse de recursos que son escasos. Está muy claro. Es un reto mayúsculo el que estás planteando. La credibilidad, de alguna manera, depende primero de valores, pero también a veces depende de capacidad de investigar y de comunicar los problemas y las decisiones de los gobiernos. ¿No te parece? Y depende también de la capacidad de persuadir a los demás, de persuadir a los gobernados o de persuadir a las audiencias de las soluciones que están planteando, ya sean los expertos o los políticos. Creo que esta es un reto muy importante, porque la persuasión sería una de las actividades, sería uno de los objetivos más difíciles de alcanzar para un político, por ejemplo. Quizá para un experto pues, es un poco más fácil, pero para un político es muy difícil. Por ejemplo, los presidentes, la capacidad de gobernar un país también depende de la capacidad que tendrá el presidente de persuadir a los gobernados que él tiene las mejores soluciones y que tiene la mejor voluntad y capacidad para solucionar esos problemas. Entonces, la capacidad de persuadir requiere tener buenos argumentos, requiere capacidad de hablar, articular, convencer, yo qué sé, todo aquello que a veces encontramos en un líder político, pero que no siempre está presente. Está claro. ¿Y consideras que hay alguna estructura institucional que facilite esta capacidad de persuadir o esta capacidad también de ser más creíble? Yo creo que lo que ayuda a la persuasión es, por ejemplo, el poder legislativo, las argumentaciones, las discusiones, el debate entre los representantes populares. Desde luego me parece a mí que es un vehículo importante de persuasión y de convencimiento del público de que estos políticos están haciendo lo mejor que pueden para resolver los problemas. Esta es una estructura institucional fundamental. Son fundamentales los partidos políticos, desde luego también como canales de articulación, como vehículos de transmisión de mensajes entre los políticos y los gobernados. Y también creo yo que el propio Poder Ejecutivo tiene sus mecanismos para comunicarse y persuadir a la opinión pública, presentar sus propios argumentos. Ahora bien, no habría que quemar demasiado esos mecanismos porque están muy personalizados, están muy concentrados en una sola persona. Y creo que eso representa una fragilidad muy importante para estos Y en mecanismos. este escenario, yo creo que también los medios de comunicación tienen mucho que decir, ¿no te parece? Bueno, desde luego, los medios de comunicación son fundamentales, pero los medios de comunicación, desde luego, en un ambiente de libertad de expresión, tienen la absoluta capacidad de decidir por sí mismos qué es lo que quieren transmitir. No hay una obligación, hay una obligación moral. En el caso de los políticos o de los gobernantes, la obligación es de otra naturaleza, creo yo. En el caso de los medios es una obligación moral, pero que no siempre respetan, porque los medios también están, qué sé yo, son fieles a determinados intereses, a ciertas visiones, imágenes del mundo, pero claro, tienen una función muy importante que construir, que cumplir en la transmisión de los argumentos que persuaden a la opinión en relación con lo que está haciendo el gobierno. Y en este sentido, las redes sociales pueden jugar un papel positivo, negativo, ¿cómo lo ves? Yo la verdad es que no creo mucho en las redes sociales como vehículos respetables, perdón, Ya.
de transmisión de mensajes de esta naturaleza, porque el anonimato, en primer lugar, siempre es muy peligroso, es muy tentador para cierto tipo de personajes y es muy tentador para transmitir mensajes que no necesariamente pueden ser confirmados como certeros, como ciertos o como de buena fe. Cuando no hay un responsable del mensaje, ese mensaje puede ser no nada más interpretado de mil maneras por quien lo escucha, sino también transmitido con otras mil intenciones. Entonces, eso a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho también la capacidad de difusión de estos medios, de las redes sociales, porque no hay ningún límite, nuevamente, no hay responsables en la transmisión de ese mensaje. Recordemos lo que pasó hace muchísimos años, cuando Orson Welles difundió en el radio en Nueva York un programa que se llamó algo así como El ataque de los... que pretendía que había un ataque extraterrestre al mundo. Y prácticamente hubo una rebelión, casi una revolución, porque la gente no sabía muy bien si era el mensaje cierto o si era ficción. Y esto era apenas con el radio. Ahora yo no me quiero imaginar un mensaje de mala fe, con malintencionado, a través de las redes sociales. Tienen efectos multiplicadores tremendos sobre los cuales no hay ningún control. Pensemos únicamente lo que ocurrió en Estados Unidos en relación a la elección del año pasado. Entendido. Bueno, si te parece, nos centramos en el caso de tu país, de México, ¿no? Claro. A propósito de credibilidad, hace 3 años justos, un presidente dejaba Los Pinos con unos niveles de credibilidad bajo mínimos y llegó a la presidencia de la República alguien con un porcentaje electoral impresionante. Hacía muchos años, o casi me atrevería a decir que bajo elecciones realmente competitivas no se había dado una elección con un resultado tan abrumadoramente mayoritario como el que obtuvo Andrés Manuel López Obrador. Y 3 años después, la credibilidad también de Andrés Manuel López Obrador roza los mínimos. Puede que haya otros retos de la política en México y ahora me gustaría escucharte, pero como hemos empezado hablando de credibilidad y de todo lo que significa los desacuerdos, el impacto de los conflictos y demás, ¿cómo está este asunto en México, según tu opinión ahora mismo? Bueno, en mi opinión hay un problema con la credibilidad presidencial porque el presidente ha optado por una política muy divisiva. O sea, es un presidente muy confrontacionista. Efectivamente, la elección que lo llevó al poder es una elección en la que obtuvo un voto mayoritario impresionante. Sin embargo, se erosionó muy pronto esa posición porque empezó a adoptar posturas muy confrontacionistas y muy divisivas. Y creo que eso ha minado la credibilidad inicial, por lo menos la ha disminuido en ciertos sectores de la sociedad. Hay que decir que el presidente ahora tiene todavía 50% de popularidad, que es altísimo, pero sobre todo dados los conflictos que se han presentado. Pero yo creo que sí hay un problema de credibilidad porque el presidente ha optado por una política de comunicación en la que lo que destaca es todo va muy bien. Es una especie, creo que el país decía ayer, el mantra. El presidente tiene el mantra de que todo va muy bien. Y lo que ocurre es que él dice que las cosas van muy bien y uno mira que no van muy bien. Entonces sí hay una brecha creciente entre la descripción que hace el presidente de lo que es el país y lo que uno ve. Y yo creo que eso es un factor que disminuye, que debilita la credibilidad del presidente. En más de una ocasión se le ha subrayado que lo que dice son exageraciones o que falta a la verdad. Y no solo eso, sino que hay publicaciones que se dedican a diario a dar a conocer al público cuáles son los datos falsos que ha presentado el presidente y los comparan con los datos más creíbles. Entonces, la credibilidad se ha debilitado de manera sorprendente, pero ha sido obra del tipo de política de comunicación que el presidente ha adoptado. Hablar diario para un presidente es muy riesgoso, es muy difícil mantener la atención y es muy fácil caer en errores, equivocarse, utilizar la palabra equivocada, errónea, ofender. Y creo que el presidente
no sé por qué, no queda muy claro, ha optado por ofender a muchos en México. Y eso tampoco creo que ayuda a la credibilidad presidencial. Entendido. Tú en tu vida profesional has destacado como estudiosa de los partidos políticos, ¿no? ¿El sistema de partidos en México hoy confronta algún tipo de reto? Muchos, muchos retos. En primer lugar, la victoria de Morena el año pasado, perdón, hace 3 años, eh, prácticamente devastó a la oposición. Fue un knockout del cual todavía no se recupera. Ni el PAN, ni el PRD, ni los demás partidos han logrado reponerse de lo que significó esa victoria. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el partido del presidente Morena no es propiamente un partido, es un movimiento que sufre los costos de la política presidencial, pero también los costos de la actitud del presidente hacia esa organización que va entre la indiferencia y la agresión. Entonces no se ha fortalecido realmente Morena, ni se ha consolidado como una organización firme, como una organización sólida. No se ha consolidado, perdón el pleonasmo, y lo que pasa es que el presidente no cree en los partidos políticos, él cree mucho más en la idea del movimiento. Y eso no ayuda mucho a la consolidación del sistema de partidos. Entonces estamos en una situación de una enorme fragilidad de ese sistema y si los procesos electorales se complican, yo me pregunto si ese sistema, ese régimen de partidos va a soportar los conflictos que derivan de conflictos de desacuerdos electorales graves, severos. No sé si es por una omisión voluntaria o involuntaria, pero cuando has citado a los partidos políticos no has hablado del PRI. Perdón, fue completamente involuntario. No. El PRI, desde luego, sigue siendo una pieza importante del sistema político, no tan importante como antes, y ha perdido muchísimo espacio. No solo eso, ha perdido coherencia interna, y hoy, esta mañana, la prensa ha publicado una disputa entre el presidente actual del partido y 4 de sus predecesores, que le reprochan que no haya enfrentado, que haya permitido o que esté permitiendo que en el Congreso se discuta una ley eléctrica respecto a la energía eléctrica, que es la contrarreforma de la reforma que introdujo el gobierno anterior, el gobierno priista anterior. Los presidentes anteriores le reprochan entonces al actual que esté jugando con esa reforma entre que si la votan o la votan. Sería muy grave que la votaran, yo creo, porque fue una reforma que votó el PRI y casi los mismos representantes son los que van a votar ahora la contrarreforma. Eso no abona a favor del prestigio del PRI como un partido serio. Y se ve muy débil también porque el presidente ha optado por una estrategia bastante insidiosa con la que busca erosionar, minar la unidad del partido, del PRI, y llama a los diputados a ser como los nacionalistas de antes. Se trata de remover su conciencia, sus más íntimos sentimientos y hace un llamado a la conciencia nacionalista. Les dice que prefieren ser Adolfo López Mateos o Carlos Salinas. Lo que el presidente no dice es que Adolfo López Mateos, que fue el que nacionalizó la industria eléctrica, lo hizo porque la empresa de electricidad estaba quebrada, no por un deseo de nacionalizar nada, ni porque fuera particularmente progresista ese presidente. Pero en fin, lo que al presidente le sirve es para remover la conciencia de los viejos priistas o de los nuevos priistas que de todas formas sienten algún compromiso con el pasado. Y el pasado era un pasado en el que las empresas estatales jugaban un papel central. Las reformas neoliberales pusieron fin a esta idea de que había que tener empresas estatales importantes y es lo que el presidente López Obrador intenta replantear y reintroducir, empresas estatales cruciales. De acuerdo. Soledad, México confronta un problema muy serio de violencia, de inseguridad, ¿no? ¿Qué futuro hay a este problema y a este tremendo drama con que se enfrenta el país? Esa es una de las preguntas más difíciles de responder y ese es uno de los reproches más severos que se le puede hacer al presente gobierno. El presidente parece empeñado en involucrarse en problemas menores
Él está convencido de que la violencia es producto de la miseria y de la pobreza y que la única manera de combatirla es mejorando las condiciones de vida de la población. Puede ser cierto, pero solo parcialmente. Lo que ha ocurrido es que como no hay una política de seguridad bien articulada, bien armada, los cárteles de la droga han logrado apoderarse realmente de regiones enteras del país. Entonces hay una sensación de que en esas regiones hay un desgobierno absoluto y total. Y no solo eso, sino que ha aumentado también la violencia intrafamiliar, ha aumentado los crímenes no necesariamente vinculados con el narcotráfico. Entonces sí estamos viviendo una situación de inseguridad que yo no sé si tenía antecedentes, pero hay un balance de muertos en México que no tiene precedentes y que no tiene perdón. Yo creo que ese es uno de los grandes reproches que se le puede hacer a este gobierno, porque el presidente optó por una política que suena absurda con el narcotráfico. Dijo, para el narcotráfico hay que combatirlo con abrazos, no con balazos. Pues sí, él dará muchos abrazos, pero los narcotraficantes siguen dando muchos balazos. Entonces, creo que ese es un enorme problema y no sé cuál puede ser el futuro. De hecho, se criticó mucho la política de Calderón hacia el narcotráfico, que fue una política, bueno, que fue bastante agresiva y fue muy violenta, pero no fue diferente, no fue muy diferente de la de Fox y no fue nada diferente de la de Enrique Peña Nieto y no ha sido particularmente distinta de la de López Obrador, aparte de los abrazos y los balazos. Yo creo que este es un pendiente que este gobierno le va a dejar al que le siga y no es de fácil solución. La creación de una Guardia Nacional, que se vio como una posible solución, ya empezó a hacer agua, en primer lugar porque se había dicho que el presidente López Obrador se comprometió a que esa Guardia Nacional no sería militarizada y ya la militarizó, ya depende del ejército, él mismo violentó su compromiso y esto nos habla de que no, en realidad yo sé que ellos no saben qué hacer, es muy difícil resolver este problema. Y yo creo que no se va a resolver y vamos a necesitar ayuda no sé de dónde ni no sé de quién, pero por lo pronto no tenemos los recursos suficientes para enfrentar eso. Antes te has referido a la territorialización de la violencia. Así es. ¿Hay alguna vinculación, y te lo pregunto desde mi más completa ignorancia, ¿hay alguna vinculación de lo federal y de las posibles soluciones o políticas federales de México con respecto al narcotráfico o con respecto al tema de la seguridad? ¿Hay algún tipo de vinculación, diríamos, institucional o no? ¿O esto es un problema del gobierno central directamente? Este es un problema, no puede ser un problema visto como un problema regional. ¿No? Los gobernadores de los estados no tienen la capacidad ni los recursos para enfrentar esa violencia. No solo eso, en las elecciones está probado que el narcotráfico ya intervino, ya se introdujo en los procesos electorales. Entonces, los gobernadores no tienen la capacidad de enfrentar ese desafío. Y el gobierno federal tendría que asumir la responsabilidad, yo creo, y no lo ha hecho del todo, no lo ha hecho plenamente. Y me parece que esa es una fragilidad enorme. De acuerdo. Bien, ya estamos terminando y ya te hago la última pregunta. En marzo o abril vais a tener un plebiscito que se comprende difícilmente desde fuera de México. ¿Cuál es tu valoración de ese plebiscito? Bueno, me parece que el presidente ha actuado muy a la ligera en ese respecto. Lo que pasa es que él cifra absolutamente todo el éxito de su gestión en su persona. Y cree que si él tiene apoyo popular, podrá seguir adelante haciendo y gobernando como lo ha hecho, incluso por encima de las leyes, y retando las leyes y retando a otras instituciones de continuo, como lo ha hecho con el Instituto Federal, el Instituto Nacional Electoral, como lo ha hecho con el Poder Judicial, al que desafía, reta e insulta más o menos una vez a la semana. Y yo creo que lo que él quiere es afianzar todavía más su persona en el centro de la vida política, como el que resuelve absolutamente todo. Él espera, y creo que lo va a lograr, que quienes participen en el referéndum lo harán para apoyarlo. Y eso desde ahora se puede prever. Quienes participarán son aquellos que van a decir que sí, que se queden, que no se vayan. Ahora, hay un problema y ya se presentó la controversia en la Suprema Corte de Justicia respecto a cómo se hizo la pregunta.
porque la pregunta no es únicamente si está usted de acuerdo en que se quede, sino que dice si está usted de acuerdo en que se quede y que continúe. Ese que continúe es muy ambiguo y es el que despierta las sospechas, las suspicacias de los más desconfiados respecto a cuál es la intención verdadera del plebiscito, si es únicamente confirmar al presidente en donde está o si es que el presidente está pensando en la reelección, que es una posibilidad, desde luego. Y que supondría violar el sagrado mantra del sufragio efectivo y no reelección. No, eso sí sería, bueno, una violación de la Constitución verdaderamente brutal. Brutal. Ha habido únicamente, desde 1929, ha habido únicamente un intento de violación de ese principio y fue inmediatamente sofocado. O sea, Miguel Alemán jugueteó con la idea de reelegirse y muy pronto los dos expresidentes más activos, que eran Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, lo pusieron en su lugar y le dijeron, ni se te ocurra. En este caso lo que pasa es que no existe el contrapeso de los expresidentes. Los expresidentes mexicanos están todos fuera del país, salvo en el caso de Fox y de Calderón, los priistas están todos fuera del país. Fox y Calderón están presentes, pero no sé si puedan actuar como contrapeso a la voluntad de López Obrador, pero desde luego no hay otra figura que pueda decirle al presidente que no se presente. Eso sí provocaría una reacción brutal, creo yo, de parte de la opinión. Bueno, Soledad Loaeza, muchísimas gracias. Soledad Loaeza, profesora emérita de Ciencia Política del Centro de Estudios Internacionales del Colmex y muy buena amiga. Muchísimas gracias por apoyar este programa del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. No, muchas gracias a ti, Manolo, y mucha suerte y muchos saludos. Un abrazo. Chao. Chao.